Ali Granaí, estudiante de Derecho de la sesión 2, y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los derechos reales. Los derechos reales son aquellos que permiten a su titular obtener beneficios económicos de un determinado bien. Esto de manera inmediata, exclusiva, protegida por una autoridad correspondiente. En otras palabras, los derechos reales son las atribuciones que la ley reconoce a una persona para hacer uso de una propiedad y conseguir ventajas económicas por ello. Se hace referencia a derechos reales sobre los bienes materiales o tangibles. Sin embargo, debemos recordar que existen los derechos de propiedad intelectual sobre los bienes tangibles, como es la fórmula de una nueva gaseosa. Otro asunto a tomar en cuenta es que los derechos reales se pueden ejercer de forma total y exclusiva por parte de un individuo o se pueden compartir con otras personas, como por ejemplo una familia que vive en un departamento hace uso compartido de un bien inmueble. Los derechos reales según nuestro Código Civil. El derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustanciales de orden público establecen entre ellas una persona y una cosa, una relación inmediata que obliga a la sociedad a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso y gozo del derecho real. Características de los derechos reales. Es un derecho absoluto, es decir, no reconoce límites. Hoy en día se reconocen más límites a favor de la sociedad. Es de contenido patrimonial, solo importa aquello que sea susceptible de valoración económica. Los derechos reales, conjuntamente con los derechos de crédito e intelectuales, construyen los derechos patrimoniales en nuestra legislación. Es un vínculo entre una persona y una cosa y solo a nivel subsidiario es un vínculo entre dos personas. Es una relación inmediata, pues el uso y gozo de las cosas es de manera directa sin necesidad de ningún acto de tercero. Es gar homem, se ejerce contra todo. Se rige por el principio de legalidad, pues solo existen aquellos derechos reales creados por la ley, conforme al artículo 1953 del Código Civil. El usufructo es el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas cuya propiedad pertenece a otro, del mismo modo que lo haría el propietario. Así lo establece el artículo 583 del Código Civil. El titular del usufructo está en la relación directa con la cosa sin intermediación del dueño. El usufructuario puede aprovechar por sí mismo la cosa usufructuada, rentándola a otro y emerger su derecho de usufructo. El uso es un derecho real más limitado, al igual que el usufructo. El titular del derecho de uso está en relación directa con la cosa sin intermediación del dueño de ella. Según el artículo 624 del Código Civil, quien tiene el uso de un fondo solo podrá tomar de él los frutos que basten a sus necesidades y a las de su familia. La habitación. Mediante este derecho, el titular tiene el derecho de habitación de una casa, puede habilitarla con su familia y se limita a lo que sea necesario para la habitación del concesionario y de su familia. La servidumbre consiste en un gravamen impuesto por un premio para uso y utilidad de otros perteneciente a distintos dueños y que sea en materia alguna contraria al orden público. La servidumbre recae directamente sobre el fondo del cual es inseparable y produce una acción real llamada confesioría. Eficacia contra cualquier que se lesione el ejercicio de la servidumbre. La efideusis es un contrato por el cual se concede un fondo a una persona con la obligación de mejorar y pagar un canon anual. La efetiusis concede al efeteuta el derecho de goce de disponer de su derecho y del derecho de rendición o rescate. Es un derecho real inmobiliario, supuestamente la hipoteca. El hogar, puede una persona construir un hogar para él y para su familia, excluyendo absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de los acreedores. Representa el hogar una cosa de patrimonio separado y construyendo un derecho real inmobiliario. La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero, en beneficio a un acreedor. Para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación, concede al acreedor el derecho de preferencia y el de persecución, así como el derecho de ejecutar la cosa para satisfacción de su crédito. La prenda es un contrato por el cual el deudor da a su acreedor una cosa mueble en seguridad del crédito, la que debería restituirse al quedar extinguida la obligación. Es una garantía real inmobiliaria,
Solo se constituye sobre bienes inmuebles, concede al acreedor el derecho de preferencia sobre la cosa dada en prenda. La anticresi es un contrato por el cual el acreedor adquiere el derecho de hacer suyo los frutos del inmueble que se le entrega, como la obligación de imputarlo a los intereses que se le deben y luego al capital de su acreencia, constituyendo un derecho real que se puede ejercitar contra todo y especialmente en relación con los otros acreedores del deudor, surtiendo efectos contrarios a estos una vez que se ha sido registrado. Modos de adquirir el derecho real. Existen dos modos de adquirir un derecho real. Los originarios, es el derecho real, no se basa en el de un tutelar anterior. Por ejemplo, si una persona encuentra en medio de la calle un billete de $10. Y los derivativos, cuando el derecho procede a un titular anterior, por ejemplo, si una persona compra una vivienda que antes le pertenecía a alguien más, cabe remarcar que los derechos reales adquiridos de modo derivativo no necesariamente implican una contrapresentación, es decir, puede tratarse de una compraventa, donación o herencia. Asimismo, al adquiriente puede tener derechos reales distintos o iguales, pero nunca superiores a los del tutelar anterior. Así, por ejemplo, una persona que arrienda un departamento puede arrendarlo, pero no puede transferir la propiedad de este bien. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.